A veces, los lugares más tranquilos albergan los ecos más fuertes, y a veces la sanación comienza en la oscuridad. Pero antes de comenzar este viaje emocional, si las historias de esperanza, segundas oportunidades y conexión humana te conmueven, te invitamos a suscribirte al canal. Cada historia aquí está elaborada con esmero para recordarnos que la bondad sigue siendo importante y que incluso las cosas rotas pueden volver a ser hermosas. Ahora, comencemos. Un padre soltero revisó las luces del sótano a las 2 de la mañana. El director ejecutivo con sudadera dijo: «Hace calor cuando estás aquí». La tormenta había llegado rápidamente esa noche, barriendo la ciudad como una cortina de tristeza gris acero. La lluvia golpeaba el tejado de la torre Sterling y los relámpagos danzaban a través del cristal en lo alto. Abajo, en la oficina de mantenimiento, escondido detrás de un muelle de carga, Noah Green se puso su chaqueta húmeda, con los bordes deshilachados como sus nervios. Sus botas de trabajo crujieron ligeramente al ponerse de pie. La llamada que acababa de recibir aún resonaba en sus oídos. El panel del sótano se disparó de nuevo. Las luces parpadean. Podría ser agua. Fíjate. Noah miró el reloj. Eran las 2:46 de la mañana. Ella estaría dormida envuelta en la manta pesada que él había comprado en una tienda de segunda mano el invierno pasado. Su asma la había mantenido despierta las últimas noches, y esta noche era el primer sueño tranquilo que había tenido en días. No quería dejarla, pero el trabajo era el trabajo, y el trabajo era lo que le permitía pagar el alquiler y conseguir sus medicamentos. Agarró su linterna y su caja de herramientas y bajó las escaleras de cemento hacia el sótano. El ascensor no llegaba a este piso. Era conocido el hueco de la escalera, el olor a moho y metal se intensificaba con cada escalón que bajaba. Las luces tenían sensor de movimiento, y esta noche se apagaban, parpadeando lentamente, como un recuerdo intentando formarse. El panel estaba escondido en una pared lateral cerca de un trastero sin usar, detrás de una puerta de malla oxidada. La fuga de agua probablemente provenía de una tubería cercana. Noah se agachó e inspeccionó el cableado, definitivamente húmedo. Al alcanzar la caja de fusibles, lo oyó, una voz muy débil. 8910 se giró lentamente, entrecerrando los ojos en la oscuridad tras la puerta. Una linterna se encendió, no la suya. Era tenue, débil, como el último aliento de una batería agotada. El haz de luz se cernió bajo, luego se elevó para revelarla. Una mujer estaba sentada en el suelo de cemento, con las rodillas pegadas al pecho y la espalda contra la pared. Su sudadera con capucha le quedaba grande y las mangas le cubrían las manos. No estaba asustada. No se sobresaltó cuando la encontró. Lo miró como si hubiera estado esperando. Noah dudó. «Señora, ¿se encuentra bien?». No respondió de inmediato. La grabadora de casetes a su lado crepitó y repitió, 8910. Luego, un suave clic al rebobinar. «Creí haber arreglado ese panel», dijo, sin saber por qué hablaba. Sin saber por qué su voz se había vuelto tan baja. La mujer levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no por llorar. Al menos no últimamente. «Las luces fallan constantemente», dijo. «Aquí abajo, siempre fallan». Noah estudió su rostro bajo la tenue luz. 40 y pico, quizá 30 y pico. No era una persona sin hogar, no estaba desorientada, simplemente quieta. Una quietud demasiado controlada para ser accidental. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una bufanda de franela ligeramente húmeda. «Hace frío», ofreció. «No es mucho», pero ella no la cogió. Al principio no. La miró como si fuera algo sagrado. «Ni siquiera sabes quién soy», dijo. Noah ladeó la cabeza. «¿Qué importa? Hace 10 grados aquí y hay agua estancada». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tomó la bufanda con cuidado y se la envolvió sin decir palabra. Entonces, como si el gesto hubiera desvelado algo, añadió, «Mi hijo solía contar así una y otra vez,
como si estuviera uniendo el mundo con números. Noah se agachó para sentarse con cuidado de no resbalar en el suelo húmedo. Tiene buena voz, dijo, señalando con la cabeza la grabadora. La mujer la apagó. Es todo lo que me queda de él. El silencio invadió el espacio, pero no era pesado. Era honesto, crudo. Noah conocía el dolor. Lo llevaba en el pecho como un pulmón extra, siempre doliendo. Su esposa, Grace, había muerto cuando ella tenía 2 años. Un aneurisma. Sin previo aviso, sin despedida. Solo un día un mensaje de voz y al siguiente silencio. A veces, decía en voz baja, creo que el silencio es peor que el ruido. Al menos con el ruido, puedes darte cuenta de que alguien sigue ahí. La mujer se volvió hacia él, con los ojos brillantes en la penumbra. Eres la primera persona que no me pidió que me fuera. Noah se encogió de hombros. No pareces un problema. Soltó un suspiro suave. Eso es lo que pasa con el dolor. No lleva uniforme. Las luces de arriba parpadearon de nuevo. Noah se puso de pie. Debería terminar de arreglar el panel antes de que algo se apague de nuevo. Estarás bien. Ella asintió. En realidad no estoy aquí. ¿Sabes? No oficialmente. No lo diré si tú no lo haces. Se agachó para abrir la caja de fusibles. Los cables chispearon levemente. La mujer habló una vez más, tan bajo que casi se lo tragó el zumbido del cableado. Hace calor cuando estás aquí. Se quedó paralizado, luego se giró ligeramente hacia ella, pero ella ya se estaba acurrucando de nuevo en su asiento. Sí, la bufanda ahora la envolvía como una armadura. Noah reinició el interruptor. Las luces se estabilizaron. El parpadeo se apagó. Pero algo más había encendido. Un carrete silencioso y frágil. Miró hacia atrás una última vez antes de irse. La grabadora permaneció en silencio junto a ella. Y por un instante pareció una estatua tallada en el dolor y el recuerdo, anclada no en la piedra, sino en algo más cálido. Cuando volvió a bajar a la escalera, no sabía su nombre, pero de alguna manera ella sabía el suyo. La noche siguiente, Noah llegó temprano. Se dijo a sí mismo que era porque la caldera del 6º piso había estado fallando, o que las nuevas luces de seguridad necesitaban una revisión, o que tal vez, solo tal vez, estaba cansado de mirar el mismo techo solo mientras ella tosía para dormirse en la habitación de al lado. Pero la verdad pesaba más que cualquier caja de herramientas que llevara. Quería saber si la mujer del sótano había sido real. Bajó las familiares botas de la escalera que resonaban por el estrecho hueco. El edificio de arriba dormía, los cubículos de los ejecutivos, desaparecidos hace tiempo, vaciaban el latido de la ciudad, suavizado por la lluvia de medianoche. Pero aquí abajo todo se sentía vivo de una manera diferente. Crudo, honesto, sin el filtro de los saludos educados en el pasillo ni de las políticas de la empresa. Cuando abrió la puerta del sótano, el aire lo recibió con el mismo frío. Las luces parpadearon de nuevo, con retraso, como ojos reacios a abrirse tras un largo sueño. Pero ella no estaba allí. El mismo rincón yacía vacío. Ni la sudadera con capucha, ni el tenue resplandor de una linterna moribunda, ni la grabadora susurrando números del pasado. Noah dejó su mochila, exhaló y miró a su alrededor. Nada había cambiado, y sin embargo, todo sí. El espacio se sentía vacío ahora, como si algo significativo lo hubiera visitado y hubiera dejado atrás solo el eco de lo que podría haber sido. Caminó hacia el panel con las herramientas en la mano, pero su atención se distrajo con algo pequeño escondido detrás de una caja de herramientas cerca de la pared. Un termo, todavía caliente al tocarlo. Destapó la infusión de menta. Noah parpadeó. Eso no fue por casualidad. Examinó el suelo. Cerca del lugar donde ella se había sentado la noche anterior, tenues huellas marcaban el hormigón húmedo, ligeramente borrosas, pero inconfundiblemente recientes. Había estado allí, quizá minutos atrás. Se sentó en el escalón de hormigón, con el termo en la mano, y esperó. Pasó el tiempo,
1 hora, quizá 2. No miró el reloj. Le bastó con quedarse quieto por una vez, para dejar que la noche respirara a su alrededor. Casi se olvidó de todo lo demás. El alquiler, el asma, los inhaladores, las horas extras que parecían no llegar nunca. Acababa de decidir irse cuando una voz lo llamó desde la oscuridad a sus espaldas. «Esperaste». Noah se giró. «Oh». Estaba de pie junto a la puerta, con el capó bajado. Llevaba el pelo recogido con horquillas sueltas. Las gotas de lluvia brillaban como estrellas en los mechones. Su postura ya no era defensiva. Era pensativa, cautelosa. «Dejaste el té», dijo. Parecía una promesa. Sonrió, apenas la sombra de una. «No eres como los demás. Supongo que has conocido a muchos conserjes». «Yo he conocido a mucha gente», dijo ella, acercándose. «La mayoría quiere algo o quiere huir de algo. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Tú, eso es raro». Señaló el escalón vacío a su lado. Ella dudó lo suficiente como para que se preguntara si volvería a irse. Pero entonces se sentó con las piernas cruzadas, imitando la misma postura de la noche anterior. Por un momento, no hablaron. Entonces Noah preguntó en voz baja, ¿cómo se llamaba? Se giró hacia él, con la mirada suavizada. «Eli», dijo. «Tenía 5 años». Noah asintió. «La mía es ella. Tiene 6 años ahora. Nació con asma bronquial. Algunos días son buenos. Otros se sienten como si aguantaras la respiración durante horas, esperando a que ella tome la suya». Un silencio se instaló de nuevo. No hueco, sino reverente, como si el sótano mismo se hubiera detenido a escuchar. «Perdí a Eli hace 3 años», dijo. Tocó un interruptor de calefacción roto en un viejo apartamento de alquiler. El propietario había ignorado 4 advertencias. Estaba en una conferencia telefónica en el extranjero. «Te culpas a ti mismo, ¿verdad?». Noah bajó la mirada a sus manos. «Todas las noches tenía un segundo trabajo cuando murió mi esposa. Siempre pensé que si hubiera estado allí», lo interrumpió con suavidad. «No habría importado». La miró. Ella no intentaba arreglarlo. No lo decía para calmarlo. Lo decía porque lo sabía. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó. «Es la única parte del edificio que no han rediseñado. Está intacto y roto. Como yo, supongo». Noah se apoyó en la pared. «A veces pienso que las cosas rotas son las únicas que vale la pena arreglar. Al menos son honestas». Ella rió suavemente, un sonido seco y apagado como el viento al pasar entre las hojas de otoño. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo. Noah lo miró. «Encaja. Arreglas lo que inunda. ¿Y tú?». Una pausa. Luego Evelyn. Aterrizó entre ellos con un peso inesperado. Ahora era real. Ya no era un misterio en la oscuridad. Evelyn. El nombre sonaba fuerte, atemporal, como si perteneciera a alguien que hubiera capeado tormentas mucho antes de esta. «¿Se supone que deberías estar aquí?», preguntó, observándola atentamente. «¿Y ahora?». «No», admitió ella. «Pero se supone que yo tampoco debería haberme ido. Este es el único lugar donde todavía me siento atado a Eli, a mí mismo». El té se había enfriado entre ellos, pero ninguno de los dos se movió para irse. Noah no necesitaba saber el resto. Todavía no. El edificio sobre el que ella se encontraba durante el día era una fortaleza. Este sótano era su confesionario. «¿Sabes?», dijo mientras se levantaba para irse, «este lugar puede estar roto, pero al menos escucha». Evelyn lo miró. «¿Y tú?». Sonrió suavemente. «Yo también escuché». Lo vio caminar hacia la puerta de la escalera con la caja de herramientas en la mano, pero justo antes de que llegara, gritó una vez más bajo que antes, «Pero claro, puedes volver si quieres». Noah asintió sin girarse. «Solo si prometes no desaparecer de nuevo». No lo prometió, pero no dijo que no. Y por ahora, eso era suficiente.
La semana siguiente transcurrió en un lento desenlace de encuentros silenciosos. Noah no le contó a nadie sobre Evelyn. Llevaba su nombre como una piedra caliente en el bolsillo, algo personal, no para presumir. Ella nunca le pidió que volviera, no explícitamente, pero el termo reaparecía una y otra vez, y ella también. Hablaban en voz baja bajo bombillas zumbantes rodeadas de tuberías frías y sombras parpadeantes. Abajo, en el sótano. Ninguno de los dos tenía que actuar. No había cargos, ni expectativas, ni pasados que exigieran explicaciones, solo presencia. Y en esa presencia, algo frágil comenzó a arraigarse. Esta noche ella ya estaba allí cuando él llegó. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el mismo escalón de hormigón, con la sudadera sobre las rodillas. La grabadora había desaparecido. En su lugar, sostenía un pequeño bloc de dibujo, deslizando su lápiz sobre la página con delicadeza. «No sabías que sabías dibujar», dijo Noah al entrar, con la voz más suave de lo habitual. No levantó la vista. «La verdad es que no, pero a veces me ayuda a recordar». Dejó su bolso y se agachó junto a ella. El dibujo era de un árbol, sencillo, infantil, pero cerca de las raíces un niño pequeño estaba de pie con los brazos en alto, intentando tocar las ramas. Ellie asintió. Él solía llamar a los árboles ríos invertidos, decía que las raíces bebían de la tierra y las ramas se extendían hacia el cielo. Noah sonrió. Eso es hermoso. Lo era. Se hizo una pausa entre ellos. No incómoda, más bien reverencia. Evelyn cerró el cuaderno de dibujo y apoyó la cabeza contra la fría pared. Su aliento se dispersó en el aire. No he podido dibujar nada desde que falleció, dijo. Hasta que te conocí. Noah parpadeó. ¿Yo? Hablas como si todo importara. Incluso las cosas que la gente pasa por alto. Como cuando describes arreglar cables como si los calmaras, no solo los repararas. Supongo que cuando la vida se desmorona, te fijas más en los pedazos, dijo. Ella se giró hacia él, con los ojos entrecerrados en algo casi de gratitud. No se trata solo de observar, sino de respetar. Eso es diferente. No sabía qué decir a eso. Nadie lo había descrito así antes. Ni sus antiguos jefes, ni siquiera Grace. La mayoría lo veía como el tipo de manos callosas y ojeras, un trabajador decente, un padre tranquilo, nada más ni nada menos. Pero Evelyn lo veía con todo lujo de detalles. No lo que hacía, sino cómo lo hacía. Eso significaba algo. Apretó las rodillas contra el pecho. Nunca le dije esto a nadie, pero el día que murió Ellie, se suponía que debía estar en casa. Le dije a mi asistente que necesitaba una hora más en la llamada con Tokio. Pensé que tenía tiempo. Noah se quedó callado. Que hablara. Cuando lo encontraron, todavía sostenía el pequeño destornillador de plástico de su juguete. Pensó que podría arreglarlo como siempre hace mamá. Se le quebró la voz, pero no lloró. Apretó los labios como si la emoción tuviera que salir. Daría cualquier cosa. Volver, susurró. Noah metió la mano suavemente en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía doblada. Estaba un poco arrugada, pero la desdobló con cuidado. Esta es ella, dijo, entregándosela. En la foto, una niña de 6 años con rizos desordenados y ojos brillantes sonreía mientras sostenía una pequeña bola de nieve. Los colecciona, dijo, dice que son sus pequeños recuerdos atrapados en el tiempo. Evelyn estudió la imagen como si fuera sagrada. Parece feliz. Lo es, pero extraña a su madre. Y yo extraño la versión de mí misma que solía ser. Evelyn le devolvió la foto. Tal vez no nos perdamos. Tal vez solo nos cubramos de polvo y alguien aparezca con un paño y limpie una pequeña parte de nuevo. Noah rió suavemente. Eso podría ser lo más poético que he escuchado en un sótano. Se sentaron en silencio compartido de nuevo. Las tuberías silbaron en las paredes y algo goteó en el rincón más alejado. Pero no estaba sola.
Era casi seguro. Probablemente debería irme pronto, murmuró. Tengo una reunión de la junta directiva temprano. ¿Saben que te escapas a llorar con el conserje? Bromeó levemente. Esta vez, ella rió de verdad. No lo entenderían. No conocen esta versión de mí. ¿Cuál? La que no tiene que estar al mando todo el tiempo. Noah se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Ya sabes, no tienes que desaparecer cada vez que las cosas se ponen difíciles. No te pido que arregles nada. Solo estoy aquí. Evelyn lo miró un buen rato. Había una dulzura en su expresión que no había estado antes. Menos coraza, más dolor y confianza. Lo sé, dijo. Por eso sigo volviendo. Él metió la mano en su bolso y sacó un pequeño termo que había traído esta vez. Te lo cambio, dijo. Preparé manzanilla. Ella sonrió. Trato hecho. Bebieron té en silencio hasta que el reloj marcó las 3:30. Entonces Evelyn se quedó sacándose el polvo de los pantalones. Antes de darse la vuelta para irse, hizo una pausa. Arreglas cables, Noah, pero también arreglas algo más. No lo olvides nunca. La vio desaparecer entre las sombras de la escalera, y aunque las luces aún parpadeaban en lo alto, Noah juró que el sótano ya no se sentía tan oscuro. Noah volvió temprano la noche siguiente. Esta vez no trajo herramientas, solo la excusa de que el panel podría necesitar otra revisión. Pero cuando llegó a la escalera del sótano, la cerradura del teclado parpadeó en rojo. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. La puerta no se abrió. Noah frunció el ceño. El sótano nunca había estado cerrado desde su lado. No a menos que la alta dirección diera órdenes de mantenimiento. Raro, sobre todo a esa hora. Tocó el intercomunicador, pero nadie respondió. De vuelta en la oficina de control, revisó los registros. Se había añadido una nueva entrada. Acceso restringido, sublevado por auditoría eléctrica. Una auditoría fuera de lo común. No a esas horas de la noche. No sin previo aviso. Y definitivamente no sin informar al tipo que se suponía que era el encargado de auditar las cosas. Volvió a comprobar. Bajo el solicitante, figuraba el nombre, Richard Camden, jefe de seguridad. A Noah se le revolvió el estómago. No le gustaba Camden. A nadie le gustaba. El hombre tenía una mandíbula de hormigón y ojos como reflectores, de esos que ven el mundo en niveles de amenaza e incumplimientos de protocolo. Evelyn había mencionado una vez que lo toleraba por necesidad, pero ahora algo no encajaba. Pasó el resto del turno en la superficie, inquieto. Mientras el amanecer se deslizaba por el horizonte, Noah finalmente regresó a casa, donde ella acababa de despertar. Se sentó en el sofá con su pijama de dinosaurio, sosteniendo su inhalador como un osito de peluche. ¿Arreglaste las luces otra vez, papi? Le revolvió los rizos. Esta noche no, pequeña. Que alguien cierre la puerta. Ella arrugó la cara. ¿Por qué alguien cerraría un sótano? No respondió, pero en su pecho, la inquietud creció como una enredadera. Pasaron 2 días. El sótano permaneció cerrado. Ni mensajes, ni termos, ni Evelyn. Era como si hubiera desaparecido. La tercera noche, le pidió una excusa a Camden. Dijo que había oído de nuevo informes de luces parpadeantes. Quizá tuviera que revisar los sistemas inferiores. Camden ni siquiera levantó la vista de su portapapeles. Los niveles inferiores estaban prohibidos por ahora. ¿Por qué? Órdenes de arriba. Noah. Lo miró fijamente. ¿Quiénes estaban arriba? Camden finalmente levantó la vista. Su voz era seca. Medida. A veces, cuanto menos sabes, más duras aquí. A Noah se le encogió el estómago. Se alejó. Sin insistir más, pero la pregunta lo perseguía. ¿Habían encontrado a Evelyn ahí abajo? ¿Alguien la había denunciado? ¿Camden intentaba silenciar algo? ¿O se había ido porque así lo había decidido? La noche siguiente,
Noah esperó cerca del montacargas en la parte trasera del edificio. Estaba casi sin uso después de medianoche, un buen lugar para vigilar las escaleras sin ser visible. La vio poco después de las 2 de la mañana Evelyn. Vestida de negro esta vez. Sin sudadera con capucha, sin cuaderno de dibujo, una versión extraña de la mujer que había conocido en la oscuridad. Salió sola del ascensor, pero sus pasos eran más lentos de lo habitual y su mirada se movía con cautela. Noah la llamó por su nombre en voz baja y urgente. Ella abrió mucho los ojos, ni enfadada ni sorprendida, solo cansada. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Tú tampoco. Pero estábamos, dijo él, juntos. ¿Qué pasó? Echó un vistazo al pasillo y le indicó que entrara en el armario del conserje. Una vez dentro, con la puerta cerrada y solo la tenue luz de la bombilla de su llavero, dejó caer los hombros. No les dije nada, dijo. No dije nada de ti. El corazón de Noah latía con fuerza. Entonces, ¿por qué está cerrado el sótano? Creo que Camden me vio. Hay una cámara de movimiento que olvidé. No me confrontó, pero mencionó el uso no autorizado de espacio privado. Y tú no lo defendiste. Yo sí, pero no puedo llegar tan lejos antes de que se vuelva sospechoso. Se apoyó contra la pared con la voz tensa. Ya creen que soy inestable. Hace 3 meses, retrasé una fusión porque no podía concentrarme. Me están observando, evaluando. Noah sintió una mezcla de frustración y algo peor, impotencia. ¿Y qué? Eres humana. Perdiste a tu hijo. Lloras. Eso no es inestabilidad, Evelyn. No en tu mundo, quizá. Pero allá arriba, señaló al techo. El dolor es debilidad. La quietud es incompetencia. La amabilidad es riesgo. Cerró los ojos. No se suponía que me encariñara. Solo quería un lugar donde desaparecer. Lo arruinaste. Ahí estaba, el dolor. Pero ella no había terminado. Y me alegro de que lo haya dicho, porque por primera vez en años. Sentí como si alguien me viera. La luz titiló ligeramente sobre ellos. Ella se acercó. Pero si me quedo ahí abajo contigo, pierdo todo lo que he construido. Cada pieza de la armadura que he soldado desde que murió Eli. Noah sostuvo su mirada. Entonces déjalo ir. Tal vez a lo que te aferras no te esté salvando. Te está enterrando. Apartó la mirada. Soltó un suspiro como si le doliera soltarlo. No puedo arreglarte, continuó. Y no te pido que me arregles, pero tal vez ambos podamos existir en el mismo lugar roto sin vergüenza, sin permiso. Siguió una larga pausa. He querido contárselo a alguien, susurró. Todo para no ser rescatado, solo para ser creído. Noah asintió. Entonces dímelo cuando y donde quieras. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se los secó rápidamente. Camden va a presentar una denuncia, dijo. Sobre mí, sobre conducta inapropiada con el personal. No tiene pruebas, pero sabe cómo convertir las sombras en pruebas. Noah apretó los puños. Hablaré más alto. Lo sabré. Eso solo empeoraría las cosas para ambos. Se le quebró la voz, pero se recuperó. Prométeme que no dirás nada. Por favor. Tragó saliva con dificultad. De acuerdo. Ella le tomó la mano. Su tacto era frío, tembloroso, pero real. Gracias por darme el único espacio donde no tenía que mentir. Abrió la puerta del armario lentamente. La luz entró a raudales. Tengo que irme. ¿Cuándo te volveré a ver? No lo sé, dijo ya, alejándose. Pero justo antes de doblar la esquina, miró hacia atrás y susurró. Puede que el sótano esté cerrado. Pero recuerdo cada luz que arreglaste. Entonces se fue. Y por primera vez desde que Grace murió, Noah se dio cuenta de que algo se había roto dentro de él otra vez. No por la pérdida, sino por el miedo a perder a alguien a quien ni siquiera había tenido la oportunidad de aferrarse. El vestíbulo se veía diferente a la luz del día. Suelos de mármol pulido,
ascensores con detalles dorados, voces que resonaban con importancia. A Noah nunca le gustó. Le recordaba lo invisible que era allí arriba, lo mucho más cómodo que se sentía abajo, donde los suelos crujían y las tuberías goteaban, y nadie esperaba que sonriera ni llevara corbata. Pero hoy no estaba haciendo mantenimiento. Estaba de pie junto al mostrador de recepción, con un pequeño sobre en la mano. Dentro estaba el dibujo que ella había hecho. Un sótano sencillo pintado con crayones y luces amarillas, una taza de té y 3 monigotes. Noah, ella y una mujer con una sudadera gris con la etiqueta E. El dibujo había aparecido en su lonchera esa mañana con una nota escrita en cursiva, como si fuera una niña de 6 años. Quizás se le había olvidado sonreír. Puedes devolvérsela. Ahora, allí estaba, sin saber qué intentaba lograr. La recepcionista apenas levantó la vista. ¿Puedo ayudarte? Solo quería dejarle algo a Evelyn Langford. La mujer parpadeó. ¿Tiene una cita? No, solo una nota personal. Le dio el cinturón de herramientas, las botas desgastadas y su nombre bordado con hilo descolorido en la camisa. Lo que fuera que pensara de él, no lo dijo en voz alta. Voy a ver si está. Pero cuando la mujer abrió las puertas del ascensor tras ellos, se abrieron con un suave timbre. Evelyn salió flanqueada por 2 miembros de la junta y un asistente que hablaba rápido con una tableta. Llevaba el pelo recogido en la chaqueta, impecable. No se parecía en nada a la mujer que una vez susurraba historias en el sótano. Y, sin embargo, sus ojos lo encontraron al instante. Por una fracción de segundo, el ruido del vestíbulo se desvaneció. Todo lo demás se desdibujó. Solo ellos, suspendidos en ese momento. Entonces se hizo añicos. Uno de los hombres dijo algo y Evelyn apartó la mirada. Su paso no se detuvo. Pasó junto a Noah sin decir palabra, sin siquiera mirar atrás. Él se quedó quieto, con el sobre apretado en la mano. La recepcionista se dio cuenta. Hoy tiene 2 reuniones consecutivas. Lo siento. Noah asintió con la mandíbula apretada. Lo dejaré. Dejó el sobre con cuidado sobre el mostrador y se alejó. De vuelta en la sala de mantenimiento, Noah se sentó junto a su caja de herramientas en silencio. A su alrededor, el zumbido de las luces fluorescentes y el lejano ruido de las rejillas de ventilación llenaban el aire. La quietud no era paz hoy. Era presión, densa e inoportuna. No esperaba un abrazo público, ni siquiera un saludo. Pero la forma en que pasó junto a él como si no existiera le hizo sentir más frío que cualquier sótano cerrado. Sacó la foto de ella de nuevo. Su amplia sonrisa aún lo hacía sonreír. Pensó en lo que le diría más tarde. A veces la gente desaparece incluso cuando está justo delante de ti. Esa noche, regresó a casa antes de lo habitual. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, rodeada de pegamento con brillantina y cajas de cereales. Su último invento, una caja de deseos, con bisagras de cinta adhesiva rosa. ¿Le gustó el dibujo?, preguntó. Con entusiasmo. Noah hizo una pausa. Creo que lo vio. Ella levantó la vista. ¿Pero sonrió? Se arrodilló a su lado. Hoy no, cariño. Quizás necesite más dibujos, dijo. En serio. O un chiste. La gente se ríe cuando cuento chistes. Él rió entre dientes y le besó la cabeza. Eres la mejor medicina que tengo. Ella se inclinó hacia él. Creo que volverás si sigues. Encendió las luces. Pasaron 2 días más. Ni llamadas, ni termos, ni una palabra. Noah intentó concentrarse en su trabajo. Lavabos rotos, conductos con fugas, un azulejo agrietado cerca de la escalera del piso 12. Pero todo le recordaba a ella. Entonces, el jueves, algo cambió. Lo llamaron a la planta ejecutiva para reemplazar un panel de luz dañado cerca de la oficina de la esquina. No era inusual, pero la solicitud había llegado con un nombre diferente. No era de Evelyn, ni de Camden, solo una solicitud genérica de ajuste de iluminación del sistema,
oficina 42G. Noah respondió. Subió las escaleras lentamente, caja de herramientas en mano, sin esperar nada. Tal vez solo lo suficiente para doler. El pasillo estaba en silencio. Demasiado silencioso. Llamó una vez, luego dos. No hubo respuesta. Presionó el control remoto general y entró. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas corridas. Un escritorio cerca de la ventana esparcía café sin tocar, enfriándose a un lado. En la pared, una fotografía enmarcada de un chico de pelo rizado, riendo a carcajadas, corriendo entre las hojas de otoño. Eli. Noah exhaló suavemente. Tras él, una puerta crujió. Evelyn entró desde la oficina privada contigua a la suite, ya no con blazer, sino con un suéter suave, el pelo suelto sobre los hombros. Se quedó paralizada al verlo. Noah. Se enderezó. Llegó el informe. No sabía que eras tú. Su mirada se suavizó. Les pedí que enviaran a alguien. No sabía si vendrías. Un silencio los envolvió, denso, con cosas que no se habían dicho. Vi el dibujo, dijo finalmente. De ella. No intentaba montar una escena. Dijo. Solo pensé que tal vez te recordaría lo que importaba. Evelyn se acercó lentamente al escritorio, cogió el dibujo. Trazó con el dedo las líneas de crayón. Lo conservé, susurró. Lo he mirado todas las noches. Es lo único en este piso que parece decir la verdad. Ella lo miró entonces. Sin escudos. Sin actuación. No te ignoré en el vestíbulo. Dijo, no podía permitirme que me vieran necesitando a alguien. Noah sostuvo su mirada. No tienes que necesitarme, pero puedes confiar en mí. Eso es diferente. Una pausa. Entonces Evelyn se acercó a él. Cerca ya. Metió la mano en el cajón y sacó un objeto familiar, una vieja grabadora de casetes. Pensé que la había perdido. Noah sonrió suavemente. Nunca se había ido realmente, solo esperaba. Ella miró la grabadora, luego a él. Algo cambió en sus ojos como si una ventana finalmente se hubiera abierto. Quiero volver ahí abajo, dijo, donde dejé de fingir. Noah no se movió. Entonces, abramos la puerta. Y así, algo nuevo comenzó. No en la sala de juntas, no en su título, sino en el espacio entre el dolor y la gracia, donde dos personas rotas se habían conocido bajo luces parpadeantes. El ascensor sonó exactamente a las 27 am. Noah salió primero, con la caja de herramientas en la mano, aunque ninguno de los dos esperaba arreglar nada esa noche. Evelyn lo siguió de cerca, con zapatillas vaqueras y esa sudadera gris que casi había olvidado cuánto extrañaba. La puerta del sótano había sido abierta ese mismo día. Sin previo aviso, sin explicación, simplemente eliminada discretamente de la lista de personas restringidas de Camden, como si alguien de arriba hubiera cedido o le hubieran dicho sutilmente que se apartara. Noah sospechaba que Evelyn tenía algo que ver. Bajaron la escalera en silencio, uno al lado del otro, sus pasos resonando en el suave lavabo. Cuando llegaron abajo, Evelyn dudó antes de empujar la puerta. Sus dedos se posaron un instante sobre el pomo. Luego se giró hacia él. Puede que ahora se sintiera diferente. Él asintió. Diferente no siempre es malo. La puerta se abrió con un crujido. La habitación olía igual, a hormigón húmedo, óxido y tiempo olvidado. Pero algo había cambiado. Tal vez era el ligero aroma a manzanilla que había traído en su termo. O tal vez era solo el hecho de que ya no se escondía. Entraron juntos. Miró a su alrededor como quien visita la tumba de un viejo amigo. Reverendo, cauteloso. Su mirada se detuvo en la pared del fondo donde una vez estuvo la grabadora. Se acercó y se arrodilló, rozando el suelo con las yemas de los dedos. Justo aquí, susurró. Noah permaneció quieto, dejándola vivir el momento. Este fue el primer lugar donde volví a decir su nombre en voz alta. Dijo. Eli. Después de meses fingiendo que no tenía pasado, Noah dejó la caja de herramientas suavemente.
Ya no tienes que fingir. Ella lo miró. Lo sé, y eso me asusta más que nada. Se agachó a su lado. Porque si dejas de fingir, el dolor vuelve. No, dijo, porque entonces tengo que decidir qué sigue. Siguió el silencio, pero no estaba vacío. Estaba lleno de consideración por el peso. Evelyn sacó la grabadora del bolsillo de su sudadera y la volvió a dejar en el suelo. Luego la encendió. La voz de la niña resonó en el sótano como un himno. Cerró los ojos, las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Noah observaba, sin entrometerse, dejando que el peso de su mundo volviera a asentarse donde pertenecía. Entonces volvió a hablar. Y su voz baja pero firme. Yo solía bajar aquí para desaparecer y ahora, ella abrió sus ojos. Vengo aquí. A recordar. Apagó la grabadora. Noah se sentó a su lado, con la espalda apoyada en la pared. Todavía hablo con Grace. A veces, admitió, no en voz alta, solo en silencio. Cuando ella se duerme, le cuento las cosas que hice mal ese día. Evelyn la miró. Era tu esposa. Él asintió. Murió cuando ella tenía 2 años. Un aneurisma cerebral. Sin previo aviso. Simplemente no volvió a casa del trabajo una noche. Evelyn exhaló un largo suspiro que parecía contener el peso de una pena compartida. Debiste sentir que el mundo dejaba de girar. Yo sí. Por un tiempo, pensé que si me quedaba quieta el tiempo suficiente, podría revertirse. ¿Y lo hizo? No, dijo con una risa suave y entrecortada, pero me enseñó que la quietud no es lo mismo que rendirse. A veces es la única manera de volver a escucharte a ti misma. Ella lo miró con algo parecido al asombro. Siempre hablas así, como si no solo dijeras cosas, sino que las estuvieras bordando. Se encogió de hombros. Algunas noches solo tengo palabras. Una pausa. Luego, como un cambio de temperatura, Evelyn dijo, Camden presentó una denuncia formal en mi contra. Noah se tensó. ¿Con qué fundamento citó interacción inapropiada con el personal y abuso de propiedad restringida? Y dijo que yo estaba comprometiendo la seguridad del edificio al participar en reuniones personales extraoficiales. Apretó los puños. Eso es absurdo. Solo hablamos. No hiciste nada malo. Sé que lo dijo, pero la verdad no siempre triunfa cuando la gente tiene agendas. ¿Y ahora qué? Renuncié. Noah se giró bruscamente. ¿Qué? Ella asintió. En efecto. La semana que viene dejo el cargo de director ejecutivo. La miró fijamente, incapaz de ocultar el dolor en sus ojos. ¿Por mi culpa? No. ¿Por mi culpa? Dijo con firmeza. Llevo años usando una máscara. No solo desde Ellie. Más largo. Creé esta empresa para demostrar que no era débil después de mi divorcio, que podía liderar, superarme y tener éxito. Pero en algún momento del camino, olvidé lo que realmente valoraba. Se puso de pie, ahora caminando lentamente. Estoy cansada de sobrevivir en habitaciones donde no puedo respirar. Y más que nada, quiero vivir una vida de la que Ellie se sienta orgullosa. Noah también se levantó. ¿Y cómo es esa vida? Ella lo miró. Más sencilla, más honesta, tal vez con gente que no tenga miedo de tomarte en el sótano. Él sonrió. ¿No estás enfadado?, preguntó ella suavemente. Él negó con la cabeza. No, estoy orgulloso de ti. Evelyn se acercó. No sé dónde nos deja esto, Noah. No sé qué sigue. Él le sostuvo la mirada. No pasa nada. No me voy a ningún lado. He construido mi vida en torno a quedarme cuando es difícil. Ella le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos pero firmes. Y en ese momento, ninguno de los dos necesitaba promesas. Solo necesitaban presencia. La luz sobre ellos parpadeó y luego se estabilizó. Por una vez, los cables no necesitaban arreglo. A veces, la corriente solo necesitaba tiempo para conectarse. El correo electrónico impactó el edificio como un trueno. A las 9:03 de la mañana del lunes,
Todos los empleados de Sterling Tower recibieron el mismo mensaje conciso de la junta directiva. Con efecto inmediato, Evelyn Langford dejará su cargo como directora ejecutiva. Le agradecemos su servicio y liderazgo. No hubo explicación, ni fiesta de despedida, solo silencio, como si alguien hubiera arrancado la energía del corazón del edificio. Noah leyó el mensaje en la pantalla rota de su teléfono mientras se apoyaba en la barandilla de la escalera del tercer piso. Se le cortó la respiración, aunque sabía que iba a ocurrir. Verlo, el último funcionario en blanco y negro, lo hizo real de una manera que despertó algo más profundo que la lógica. Los susurros comenzaron rápidamente. Secretarias murmurando en las salas de descanso. Los guardias de seguridad intercambiaban miradas. Ejecutivos con mandíbulas apretadas y sonrisas falsas, actuando como si nada hubiera cambiado cuando todo sí. A Noah no le importaban sus opiniones. Pero lo que no esperaba, lo que lo sorprendió, fue la ola de frialdad que siguió. Esa tarde, regresó al centro de mantenimiento y encontró un aviso clavado en la pared. Una carta formal de recursos humanos. Asunto: revisión de la observación del personal. Sus recientes interacciones con el personal superior han suscitado inquietudes sobre los límites profesionales. Tenga en cuenta que se implementará una supervisión adicional a la espera de la revisión. Noah miró el papel con la mandíbula apretada. No necesitaba adivinar quién había escrito esto. Las huellas dactilares de Camden estaban por todas partes, lo suficientemente educadas como para pasar por legal, pero lo suficientemente afiladas como para amenazar. Esa noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. Ella ya estaba acurrucada en el sofá con su cuaderno de dibujo esperándolo. ¿Se fue?, preguntó en voz baja sin levantar la vista. Noah se sentó a su lado, frotándose la nuca. Sí, hoy. Se despidió. Él dudó. Todavía no. Ella presionó los crayones con más fuerza contra el papel. Tal vez. No sabe cómo. Él tragó saliva con dificultad. Tal vez. Ella pasó la página y comenzó a dibujar una casa esta vez. 3 ventanas con humo de techo torcido saliendo de la chimenea con crayón morado. Podría vivir aquí, dijo. No es grande, pero tiene patio trasero. Noah sonrió a pesar del dolor. En el pecho. Le gustaría eso. La noche siguiente, Noah regresó al sótano. Él, W. Ni siquiera estaba seguro de por qué. Hábito, tal vez, o esperanza. El espacio se sentía más vacío de lo habitual, como si su ausencia se hubiera llevado algo más que su presencia. También se había llevado el silencio. Se sentó en su sitio habitual, se sirvió té del último termo que ella había dejado y miró fijamente la pared donde una vez había colgado el dibujo de su hijo. Recordó su voz de aquella noche. Vengo aquí a recordar. Ahora entendía algo más. Ella también se fue para sobrevivir. A la mañana siguiente, mientras Noah caminaba por el pasillo norte, Camden salió de la sala de seguridad. Bloqueó el pasillo con indiferencia, con los brazos cruzados sobre su pecho musculoso. Tenemos que hablar. Noah siguió caminando. La voz de Camden lo siguió. ¿Crees que no sé qué está pasando? ¿Crees que un conserje susurrando palabras dulces en rincones oscuros no puede hundir una empresa? Noah fijó la mirada. ¿Quieres decir que una madre en duelo encontró un lugar donde respirar y no soportaste no ser quien tenía el control? Camden sonrió con suficiencia. No estás por encima de las normas. Trabajas con las manos. Mantente en tu carril. La voz de Noah bajó y se volvió clara. A veces, quienes tienen las manos en la tierra son los únicos que impiden que los cimientos se derrumben. Camden no respondió, pero su mirada aguda y calculadora dejó algo claro. Esto no había terminado. Más tarde esa tarde, Noah recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Techo, 2:30 de la mañana. Una última vez. En el momento en que lo leyó, se quedó sin aliento. Por un instante, el edificio desapareció, y solo quedó una sola línea de texto en una pantalla polvorienta.
Ella no se había ido. Todavía no. El aire era fresco a las 2:30 de la mañana cuando Noah subió a la azotea. La ciudad se extendía infinitamente a su alrededor, silenciosa, brillando sin darse cuenta, testigo de algo pequeño e inmenso. Ella estaba allí, apoyada en la barandilla con un suéter desgastado, el cabello al viento. Ella no se giró cuando él llegó, solo habló suavemente en la noche. Casi no te escribo. Noah se acercó. ¿Por qué lo hiciste? Porque te debía más que silencio. Se giró para mirarlo, con los ojos enrojecidos, pero no por las lágrimas, sino por el cansancio, sino por el alivio. Estaba aterrorizada, dijo, de lo que dirían, de en quién me convertiría, de lo que perdería. Noah asintió. Y ahora sigo aterrorizada, admitió. Pero ya no finjo. Y ya no dejo que hombres de traje me digan quién puedo ser. Se quedaron en silencio, la brisa les tiraba de las mangas. Ella miró hacia las estrellas, luego distantes, brillantes, firmes. Eli solía decir, las estrellas eran nieve al revés, cayendo hacia arriba en lugar de hacia abajo. Noah rió entre dientes, con los ojos empañados. Parece que ella y él se habrían llevado muy bien. La sonrisa de Evelyn se transformó en un rugido. No sé qué sigue. No sé si me quedaré en esta ciudad. Solo lo sé. No quiero seguir huyendo. No tienes que hacerlo. Lo miró a los ojos. ¿Y si no estoy lista para una nueva vida? No necesitas una nueva, dijo con suavidad. Solo una donde puedas respirar. Ella le tomó la mano. Y por primera vez en lo que parecieron años, Evelyn Langford exhaló sin disculparse. Hace calor, susurró, repitiendo las palabras que había dicho una vez en un sótano. Cuando estés aquí, sonrió Noah. Quédate un rato. Y bajo el cielo vasto y tranquilo, donde el dolor y la sanación se unían, así fue. Por la mañana, la ciudad se sentía más tranquila. El aire fresco, con un frío que se desvanecía, de esos que insinuaban la primavera, pero que aún conservaban el aliento del invierno. Noah estaba de pie al borde de la azotea, el sol naciente proyectaba una luz dorada sobre el horizonte. La noche anterior aún lo aferraba como el aroma del té y el viento. La mano de Evelyn en la suya, su voz aún resonando en su interior. La había acompañado desde la azotea justo antes de las 4 de la madrugada. No se habían despedido. No oficialmente. Ella le dijo que necesitaba vaciar su oficina, terminar de limpiar. Él no le había preguntado si se quedaría en la ciudad. No le había preguntado si volverían a verse. De alguna manera, sabía que era mejor no convertir un momento en un contrato. Algunas cosas tenían que mantener la mente abierta para seguir siendo auténtica. Esa mañana, ella estaba sentada a la mesa de la cocina construyendo una casita con palitos de helado y pegamento. ¿Está bien ahora?, preguntó sin levantar la vista. Noah le sirvió jugo de naranja. Creo que está aprendiendo a estarlo. Ella entrecerró los ojos. No lo entiendo. Él sonrió. Yo tampoco. Pero a veces estar bien no es una gran cosa. Son muchas pequeñas cosas que empiezan a encajar. Colocó un pequeño techo rojo en lo alto de su casa. Este tiene un columpio en el porche para ella. Noah tragó saliva para contener el dolor de garganta. Le encantaría. Más tarde esa semana, Noah volvió a trabajar en los pisos superiores por primera vez desde que Evelyn había dejado el cargo. El ambiente era estéril, casi agresivamente normal. El nuevo director ejecutivo interino era un hombre con un apretón de manos, como un apretón de manos frío, firme, ensayado, olvidable. Camden seguía rondando por los pasillos, pero su mirada había perdido su filo. Se rumoreaba que la junta directiva se había suavizado. Su influencia tras la salida de Evelyn, miedo a las demandas, o tal vez simplemente miedo a la exposición. A Noah no le importó. Los juegos de poder nunca captaron su atención. Lo que importaba era el sobre inesperado que le habían dejado en su casillero el jueves por la tarde. Sin nombre,
Solo un sobre suave color marfil sellado con una marca de cera. Sutil, preciso. Dentro, una nota escrita a mano por Evelyn. Me voy de la ciudad. Unas semanas, quizá más, pero te dejé algo. Azotea, 6 de la tarde. Se quedó mirando la nota un buen rato. Ella se iba de nuevo, pero esta vez no se escondía. A las 5:59 de la tarde, Noah subió a la azotea, bañado por el tono dorado del atardecer. El cielo se extendía amplio y abierto sobre la ciudad, un lienzo pintado con lavanda y llamas. Allí, cerca del borde, había un pequeño banco de madera, recién colocado, sencillo, desgastado, justo lo suficiente para integrarse con el carácter de la azotea. En el asiento había una caja de papel marrón. Dentro de una grabadora de casetes desgastada, un paquete nuevo de cintas vírgenes y una nota doblada en papel rayado para ella, para que pudiera grabar sus historias, para que pudiera recordar lo que importa y para que siempre tuviera un lugar para hablar en el silencio. Noah se dejó caer pesadamente. No solo había dejado un regalo, había dejado confianza. Un mensaje que el silencio que habían construido juntos podría transmitir incluso si ella no estaba allí para expresarlo. Miró al horizonte, donde el sol besaba los bordes de las torres más altas de la ciudad. Luego sacó su teléfono y grabó una nueva nota de voz. Hola, cariño. Soy papá. Y aquí es donde el cielo se abre. Esa noche, él y ella se sentaron en el suelo del apartamento, rodeados de rotuladores, crayones y la grabadora nueva. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Lo que quieras. Pulsó el botón con voz suave pero segura. Hoy construí una casa para una mujer que olvidó sonreír. Y entonces mi papá se lo recordó. Ella lo apagó y sonrió. Tu turno. Él rió. Es difícil seguir la corriente. Pero se inclinó y susurró. Vi las estrellas desde el tejado y me recordaron dos cosas, la valentía de mi hija y una mujer que me enseñó a dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ella sonrió radiante y, con cuidado, guardó la grabadora. 2 días después, mientras Noah caminaba hacia la salida trasera del edificio después de su turno, encontró algo escondido detrás del carrito de mantenimiento. Un sobre nuevo, una foto. Era una foto de Evelyn y Ellie tomada hacía años, claramente espontánea. Estaban de pie bajo un árbol con raíces que se extendían tras ellos como venas. Ellie estaba a punto de reír, y Evelyn tenía la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados, esa clase de risa que te dejaba en blanco. En el reverso, escrito con tinta. Gracias por recordarme que la alegría no es algo que se persigue. Es algo a lo que se regresa. Cerró los ojos. Ella seguía allí, en todo lo que importaba. Esa noche, mientras el viento susurraba a través de las ventanas agrietadas y ella roncaba suavemente en el sofá, Noah volvió a subir a la azotea. No trajo té, ni herramientas, ni expectativas. Se trajo a sí mismo. El banco esperaba. Las estrellas brillaban en lo alto. Se sentó, sacó la grabadora y la encendió. Aquí es donde volviste a mí, dijo. No como alguien roto, sino como alguien valiente. Hizo una pausa, sonrió y añadió en voz baja, mantendré la luz encendida. Y bajo un cielo lo suficientemente amplio como para albergar cada pérdida y cada comienzo, Noah permaneció quieto y esperó. No por el rescate, ni por las respuestas, sino por el siguiente milagro silencioso, porque de alguna manera sabía que se avecinaba. Noah estaba de pie junto a la puerta del sótano otra vez. Era martes por la noche, 2 semanas desde que Evelyn se había ido de la ciudad, 2 semanas desde la nota de la azotea, la grabadora y el banco. En su ausencia, el edificio se había sentido más frío, no solo en temperatura, sino también en energía. La gente se movía más rápido, sonreía menos. Camden se mantenía apartado. El tablero rotaba con rostros apagados e intercambiables. Pero esta noche, el sótano era diferente. Se había reabierto discretamente para los descansos del personal. Nada oficial,
solo una orden silenciosa de arriba. Se rumoreaba que Evelyn había presentado una moción final la semana pasada para renovar el viejo Sublé y convertirlo en un espacio de descanso para los trabajadores nocturnos. La solicitud había sido aprobada a duras penas y sin mucha fanfarria. Nadie se había dado cuenta de que uno de los primeros cambios que hizo al marcharse fue para las personas invisibles. Personas como Noah. Entró parpadeando ante la suave iluminación recién instalada en la esquina. Las viejas bombillas industriales fueron reemplazadas por suaves apliques de color ámbar. Un pequeño sofá, de segunda mano pero limpio, ocupaba el lugar donde antes había habido cableado expuesto. Y allí, contra la pared del fondo, una placa. La habitación de Ellie, un lugar para recordar, un lugar para descansar, un lugar para respirar. A Noah se le encogió el pecho. Pasó los dedos por las letras. Sencillas, humildes, pero sagradas. Había una manta doblada en el sofá, un termo con té recién hecho y algo más. Una nota cuidadosamente guardada bajo la tapa. La abrió. Noah, he vuelto a la ciudad solo por unos días. Si aún crees en las segundas oportunidades, te esperaré esta noche. Mismo lugar, misma hora. No lo dudó. Dejó atrás su caja de herramientas, subió corriendo la escalera y salió por el pasillo trasero de carga. La ciudad estaba inusualmente tranquila. Una ligera neblina había empezado a caer. Pies como aliento sobre cristal. Para cuando llegó a la azotea, ella ya estaba allí. Esta vez no estaba de pie. Estaba sentada en el banco. Sus rodillas, ligeramente levantadas, llevaban el pelo recogido en un moño informal. El viento le alborotaba los mechones sueltos alrededor de la cara. No levantó la vista hasta que él estuvo a solo unos metros. Entonces se puso de pie. Ninguno de los dos habló. Noah cruzó los últimos escalones, y sin ceremonias, sin preámbulos, Evelyn dio un paso adelante y lo abrazó. No fue un abrazo romántico. Al principio no. Era algo más profundo, algo más antiguo, el tipo de abrazo que dice, tú sobreviviste, y yo también. Su cuerpo temblaba contra el de él, pero sus manos eran firmes, firmes. Se apartó un poco, con la frente aún apoyada en su pecho. No estaba seguro de que vinieras. Siempre venía, dijo en voz baja. Simplemente no sabía cuándo estarías listo. Entonces levantó la vista, y la expresión de sus ojos era diferente. Más clara, no nublada por el miedo ni la pérdida, sino centrada, vulnerable de una manera que era más valiente que la fuerza. Visité la tumba de Ellie la semana pasada, dijo. La primera vez en más de un año. Llevé la grabadora. Noah no dijo nada. Él sabía que no debía llenar un silencio que no pedía ser arreglado. Le hablé de ti, de ella, del sótano, añadió. Y por primera vez, no sentí que lo estaba dejando atrás. No lo estás haciendo, dijo Noah. Evelyn sonrió de verdad esta vez. Creo que le habrías gustado. Espero que le hubiera gustado yo con los waffles de ella y los chistes malos de papá. Se rió y algo se quebró. Su risa, ligera y sin filtro, resonó por el tejado. Un sonido que no había vivido en sus pulmones durante mucho tiempo. No volví para reclamar la compañía, dijo. Regresé. Porque no quería que mi historia terminara con un correo de renuncia y una salida silenciosa. Noah la miró. Entonces, ¿cómo quieres que termine? Ella miró la ciudad. Todavía no lo sé, pero sé que quiero escribirlo yo mismo. No dejar que el dolor lo escriba por mí. Una pausa, luego suavemente. Y tal vez quiera escribir algo contigo. Su corazón latía más rápido, pero mantuvo la voz tranquila. No tienes que decidir esta noche. No estoy decidiendo. Solo estoy decidiendo quedarme el tiempo suficiente para descubrirlo. Más tarde esa noche, volvieron juntos al sótano. Noah abrió la puerta con la llave maestra, y Evelyn sonrió al ver las renovaciones. Caminó lentamente hacia la placa, pasó los dedos por el nombre de su hijo. Gracias por mantenerlo vivo aquí.
Noah se sentó en el sofá y le sirvió una taza de té. Gracias por hacerlo realidad. Se sentaron en un tranquilo silencio un rato, tomando té, observando cómo la luz se reflejaba en el hormigón pulido. Evelyn sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. Traje algo, dijo, para la pared. Se lo entregó a Noah. Era un dibujo infantil con crayones. Un árbol con raíces profundas, un columpio y dos niños debajo, uno con el pelo rizado y el otro con coletas. Entre ellos, un sol. Noah tragó saliva. Evelyn, la hija de ella, asintió. Ella. Lo dejó en mi buzón con una nota adhesiva que decía, puede venir a jugar cuando quiera. A Noah le ardía la garganta. Se levantó, sacó un trozo viejo de tac del cajón y, con cuidado colocó el dibujo junto a la placa. Uno para Ellie, otro para ella y otro para las personas que recordaban lo que más importaba. Esa noche, al apagar las luces y cerrar la puerta del sótano tras ellos, no hubo despedida. No hacía falta, porque ahora ambos entendían algo que ninguno había podido decir antes. El hogar no siempre era un lugar. A veces era una persona la que se quedaba cuando el mundo intentaba alejarse. Y esta vez ninguno de los dos caminó. Él sol atravesó la ventana del sótano por primera vez en años. Era un rayo de sol apenas más ancho que el dedo de un niño, filtrado a través del polvo y el tiempo, pero era real. Noah se interpuso en su camino, mientras se derramaba por el suelo de hormigón, calentando el aire en un lugar que antes se caracterizaba por el frío. Sonrió. Había pasado una semana desde Evelyn había regresado. En ese tiempo, no había recuperado su oficina ni su antiguo puesto. En cambio, se había mudado discretamente, pasando las mañanas con ella. Las tardes en un centro comunitario local que financiaba discretamente para lanzar un programa de lectura en nombre de Ellie. Sin fanfarrias, sin prensa, solo una sanación silenciosa. Y cada noche, ella y Noah se encontraban de vuelta en el sótano. No hablaban del futuro, ni de grandes planes ni de etiquetas. Hablaban de los dibujos de ella, de té, de cableado y risas, y de cómo el dolor te hacía más valiente si no dejabas que te ahogara. Esa noche, Noah estaba terminando las últimas instalaciones de la nueva zona de descanso. La transformación estaba casi completa. Bancos lisos, pintura fresca, luces tenues con un regulador de intensidad. Una estantería donada por Evelyn, ya llena de libros, la mayoría usados con cuidado, algunos con inscripciones que le hicieron un nudo en la garganta a Noah. La placa seguía siendo el corazón de la habitación de Ellie, un lugar para recordar, un lugar para descansar, un lugar para respirar. Evelyn entró. En la puerta llevaba una pequeña bolsa de papel y una sonrisa más ligera que ninguna otra que le había visto antes. Pensé que querrías un descanso, dijo, entregándole la bolsa. Dentro había 2 magdalenas caseras, todavía calientes. No me digas que horneas. Ahora, bromeó Noah abriendo una. Sigo las instrucciones muy bien. Esa es mi habilidad secreta de director ejecutivo. Se rió. Deberías poner eso en tu currículum. Puedo arreglar vidas de empresas y pan de plátano. Ella se sentó a su lado en el banco bajo. He estado pensando, dijo. Ay. Le dio un codazo suave. En la gente que nunca llegó a venir aquí. Noah ladeó la cabeza. O sea, los que trabajaban hasta tarde, los que nunca tuvieron un lugar tranquilo para descansar, llorar o simplemente respirar antes de que existiera esta habitación. Noah asintió lentamente. Se las arreglaron, pero no deberían haber tenido que hacerlo, dijo ella, con la mirada fija en el suelo. No debería ser necesario perderlo todo para darse cuenta de lo que la gente realmente necesita. Él se acercó y le tomó la mano. Estás construyendo algo mejor ahora. Ella levantó la vista contigo. Él le apretó los dedos. Es la única manera en que lo haría. Justo entonces, la puerta crujió y una voz suave llamó desde el pasillo. Papá.
Era ella con sus calcetines desparejados y una manta doblada bajo el brazo. Noah se puso de pie. Oye, Bag. Pensé que estabas con la señorita Marlene. Estaba, pero quería venir a ver la habitación de Ellie. Miró a Evelyn con timidez. ¿Te parece bien? Evelyn se arrodilló. Por supuesto. Me alegro mucho de que estés aquí. Ella entró de puntillas con los ojos muy abiertos. Parece tranquilo. Se supone que sí, dijo Noah. Esta habitación es para todos los que necesitan un poco de paz. Ella dejó su manta en el banco junto a estantería. Esto es para quienes olvidan descansar. A veces hay que recordárselo. Evelyn contuvo las lágrimas. Eres muy sabia. Ella. La niña se encogió de hombros. Papá dice que es porque tengo 6 años y 3/4. Todos rieron, y por un momento el aire contuvo algo más que paz. Contuvo la posibilidad. Más tarde esa noche, después de que ella se fuera a casa con la vecina a dormir, Evelyn y Noah se quedaron en el sótano un rato más. La luz de los nuevos apliques proyectaba suaves halos en las paredes y el aroma a té de menta flotaba entre ellos. Me reuní con la junta comunitaria esta mañana, dijo Evelyn. Noah la miró con curiosidad. Estoy financiando 3 espacios de descanso más como este. Uno en el hospital infantil, uno en la estación de bomberos cerca de la Quinta Calle y uno en el instituto al que asistía. Silbó. Estás conquistando el mundo silenciosamente. No, dijo en voz baja. Estoy devolviendo fragmentos silenciosamente. Se puso de pie, volvió a acercarse a la placa y posó los dedos sobre el nombre. Durante mucho tiempo, temí perderlo si abandonaba mi puesto. Que el recuerdo de Ellie estaba ligado a la versión de mí que nunca se rompió. Noah se movió a su lado. Pero esa versión de ti nunca llegó a respirar. Ella asintió. Ahora puedo, y él también. Luego, con un movimiento suave, desdobló un trozo de papel de su bolsillo. Era otro dibujo, esta vez uno que había hecho ella, un árbol con raíces, un sol detrás y 3 figuras bajo las ramas, una pequeña, una alta y otra ligeramente encorvada con una caja de herramientas. Pensé que tal vez esto también debería ir aquí, dijo. Noah tomó el dibujo. Sus ojos se detuvo en el texto que estaba debajo, garabateado con tinta. Los que se quedan cuando se apagan las luces. Al clavar el dibujo en la pared, las luces parpadearon solo una vez. Noah buscó su cinturón instintivamente, pero Evelyn lo detuvo con una sonrisa. Está bien, susurró. A veces, incluso la luz necesita un momento para encontrar su ritmo. Y en ese momento, Noah se dio cuenta de algo. No estaban arreglando una habitación. Estaban reconstruyendo algo más grande, algo invisible pero real. Un hogar, un legado, una vida que tenía espacio para el dolor y la alegría, para finales y comienzos, para recordar lo perdido y hacer espacio para lo que aún se podía encontrar. Fuera del pasillo, la luz se extendía por el suelo, y por primera vez en años, no parecía una salida. Parecía un camino hacia adelante. Un año después, la placa brillaba un poco más. No era solo la nueva capa de barniz ni la forma en que el equipo de mantenimiento había repintado las paredes en tonos cálidos. Tonos. Era algo más, algo vivido, amado. La sala Ellie se había convertido en más que un espacio de descanso renovado. Se había convertido en una leyenda silenciosa en el edificio, un lugar donde la gente iba no solo a descansar, sino a reconectar con su respiración, con sus historias, consigo mismos. Un pequeño letrero había sido añadido cerca de la puerta, escrito a mano por ella, plastificado por la propia Evelyn. No estás solo. Por favor, siéntate. Por favor, respira. Por favor, quédate el tiempo que necesites. Ella, 7 años. Esa mañana, un grupo de nuevos internos pasó por la puerta y se detuvo, curiosos. Uno de ellos preguntó, ¿quién era Ellie? Otro respondió, un niño que enseñó a una mujer a volver a la vida. Noah los escuchó al pasar con su caja de herramientas. Sonrió,
pero no interrumpió. Algunas historias se susurraban mejor, se contaban mejor por quienes nunca habían conocido a las personas que las contaban, pero aún así sentían su eco. Entró. Evelyn ya estaba allí, sentada en el sofá con una taza de té en una mano y una pequeña libreta de espiral en la otra. Su cabello estaba un poco más largo, con canas que ya no se molestaba en ocultar. Levantó la vista y sonrió con esa suavidad y calma que todavía le oprimía el pecho. «Llegas tarde», bromeó. Él miró su reloj. 4 minutos. Podría haber empezado sin ti, pero no lo hiciste. Intercambiaron una mirada llena de cosas que ya no necesitaban ser dichas. Evelyn cerró la libreta y la dejó a un lado. Ella me dijo esta mañana que quiere escribir un libro algún día. Noah sonrió. No me sorprende. Tiene más perspicacia que la mayoría de los adultos que conozco. Dijo que quiere que se llame La niña que pintó el cielo y que el primer capítulo tratará sobre una mujer que olvidó soñar. La sonrisa de Noah se desvaneció en algo más suave. Ella lo ve todo. De verdad. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos. Entonces Evelyn metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de madera. Dentro, acurrucada sobre un lecho de terciopelo, estaba la vieja grabadora de casetes. La habían limpiado y reparado, pero los botones estaban desgastados por el uso. La colocó sobre la mesa frente a ellos. «Todavía funciona», dijo. «La probé anoche». Noah extendió la mano y presionó el botón de reproducción. La voz de un niño llenó la habitación. 1, 2, 3. Era Eli, más claro de lo que Noah recordaba. Más pleno, como si el tiempo no lo hubiera desvanecido, solo lo hubiera destilado en algo eterno. Evelyn cerró los ojos. Cuando la cinta terminó, no lloró. Simplemente respiró hondo, contuvo el aliento y lo soltó. «El sonido solía deshacerme», susurró. «Pero ahora, se siente como un comienzo». Noah se acercó y le tomó la mano. «Lo es». Se giró hacia él con ojos suaves. Estaba pensando que tal vez podríamos empezar un pequeño programa, donar grabadoras a familias y hospitales. Que los niños graben sus voces, sus risas, incluso sus sueños. Algo a lo que los padres puedan aferrarse. Él asintió al instante. «Lo llamaremos el fondo para la luz del sótano». Ella sonrió, conmovida. «Me gusta». Ambos miraron la pequeña lámpara del techo, la misma que una vez había parpadeado de forma impredecible. Ahora brillaba fija, suave y dorada. «Qué curioso», dijo. «Solía pensar que la luz provenía del poder, del logro. Ahora sé que proviene de la presencia». Noah rió entre dientes. Lo dice la mujer que reconstruyó una empresa entera simplemente aprendiendo a quedarse quieta. Apoyó la cabeza en su hombro. «Lo reconstruimos». Afuera, la luz entraba a raudales por la ventana alta del sótano. Las estaciones habían cambiado de nuevo. La primavera se abría paso entre el gris invierno. En algún lugar sobre la ciudad, el tiempo se movía rápido como siempre, pero aquí, bajo tierra, el tiempo transcurría con suavidad. Un golpe resonó en la puerta. Ella echó un vistazo a su pelo en coletas y a un cuaderno de dibujo bajo el brazo. «¿Puedo entrar?» Evelyn sonrió y abrió los brazos. «Siempre». La chica entró de un salto y se dejó caer al suelo, abriendo su cuaderno. «Estoy haciendo un nuevo dibujo. ¿Quieres ayudar?» Se arrodillaron a su lado. En la página, un árbol ya estaba tomando forma. Debajo, 3 figuras se tomaban de la mano. Pero esta, ¿ves? Una cuarta estaba cerca, con los brazos abiertos, esperando. «¿Quién es?», preguntó Noah, señalando. Ella sonrió. «Esos son todos los que aún no han encontrado este lugar». Se quedaron allí, con las cabezas juntas, añadiendo algo al dibujo. Sin prisas, sin palabras, solo crayones. Moviéndose sobre el papel. Amor en el silencio. Cuando terminaron, ella lo levantó. Una familia bajo un árbol, el sol en lo alto,
una pequeña placa al pie del tronco que decía, «Seguimos aquí». Y seguían sanando, seguían recordando, seguían apareciendo, seguían aquí. Y en ese cálido y tranquilo sótano bajo una ciudad que rara vez se detenía, la luz, suave e inquebrantable, permanecía encendida. Nos encantaría saber desde dónde nos ves. Deja un comentario abajo y comparte un poco sobre ti. Leemos cada mensaje y significa muchísimo para nosotros. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Hasta la próxima, cuídate y sigue creyendo en el poder silencioso de la bondad.